Hola amigos de Bienaventurados, yo soy Javier Enrique Gómez el Galileo y me gozo estar nuevamente con cada uno de ustedes. Le doy gracias al Señor por permitirnos volver a estar en cada uno de sus hogares y también gracias a todo el personal técnico de Solidaria TV. Sin el concurso de ellos sería imposible poder llegar a cada uno de sus hogares. Esto es un trabajo de equipo y damos gracias a todos nuestros sonidistas, técnicos, camarógrafos, editores. Gracias a su trabajo podemos llegar hasta donde ustedes se encuentran. También nos pueden buscar a través de nuestra página web www.solidariatv.com.ar y visitar también nuestra fanpage facebook.com Solidaria TV Argentina y facebook.com El Galileo Predicador. Ustedes podrán conocer ahí más de nosotros, qué hacemos, nuestras novedades, qué programas se vienen y también acceder a nuestra transmisión en vivo las 24 horas del día. Bueno, ¿qué les parece después de esta introducción ir a conocer el versículo que siempre acostumbramos traer para cada uno de nuestros programas aquí en Bienaventurados? Salmos 112, 1. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Gracias por continuar aquí con nosotros. Era nuestro versículo del programa que usted puede encontrarlo en el libro de los Salmos, en el capítulo 112, versículo 1. Siempre traemos, como ustedes lo saben, una pregunta para cada programa para que ustedes puedan opinar, enviar sus sugerencias, opinar acerca de lo que proponemos aquí en Bienaventurados. Le invito a que conozca esta pregunta para el programa y que nos pueda enviar sus mensajes a nuestro número que aparece a pie de pantalla, ya sea a través de texto o a través de WhatsApp. Como también envíenos sus pedidos de oración y sus acciones de gracias por el favor recibido de parte de Dios. ¿Puedo creer en Dios a mi manera? Era nuestra pregunta para el programa de hoy en Bienaventurados, si puedo creer en Dios a mi manera. Yo te invito a que podamos ver el siguiente video para que nos dé una amplia información acerca de la pregunta que hemos propuesto en este programa. Como les venía diciendo, les invito a dar sus opiniones a nuestro número que aparece a pie de pantalla o a escribirnos también a nuestro fanpage Solidaria TV Argentina o El Galileo Predicador. Yo creo en Dios, claro que sí, pero a mi manera. Esas son las palabras que escuchamos todos los días en la boca de millones de personas cuando intentas hablarles acerca de Dios. Apenas mencionas algo de asistir a una iglesia o de santificarse, te responden con estas palabras asegurando que ellos pueden vivir como ellos quieran y aún así agradar a Dios. Y quizás tú, amigo mío, seas una de esas personas. Por eso hoy te reto a ver este video donde aprenderemos si realmente esa es la manera de llegar a Dios. Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Si yo te invito a mi casa en la cual solo hay una puerta de entrada, donde tengo reglas de comportamiento y vestimenta, creo que me sentiría muy mal si entraras por la ventana, rompes todas mis reglas e incluso te vistes de una manera despectiva dentro de mi hogar. El reino de los cielos invita a todo tipo de personas. Dios no limita la invitación a su reino a ningún tipo de personas, pero Él sí espera que haya un cambio en tu vida a medida que te acercas a Él. O sea, que tú puedes llegar a Dios tal como eres, pero en el proceso tienes que seguir algunos consejos para que Él te perfeccione. Y para esto Él nos ha dejado un manual para hacernos conocer su perfecta voluntad para nuestras vidas. Esto es la Biblia. Así que al mirar en la Biblia nos damos cuenta primeramente que creer en Dios no es suficiente. Conocer que Él existe, nos creó y nos ama, no basta para ser salvos. El escritor Santiago dijo estas palabras: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Porque los demonios, al igual que millones de personas, creen que Dios existe, pero esto no les hace salvos. Entonces, ¿cómo es que uno es salvo? El apóstol Pablo le dio la receta una vez a un carcelero que le preguntó:
¿cómo uno puede ser salvo? Él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aquel creer de conocimiento que también los demonios tienen y este otro creer que menciona Pablo? Simplemente aquí nos especifica que tenemos que creer en el Señor Jesús. O sea que para acercarse a Dios no solamente hay que creer que Él murió por mis pecados, sino también aceptarlo como mi Señor, lo cual significa amo o dueño. Y este es el problema que millones de personas tienen. Saben que Dios existe, pero no quieren hacerle el dueño de sus vidas. No se quieren someter a su reino, pues quieren seguir viviendo en sus pecados. La Biblia nos dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. También nos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De manera que es imposible ser salvo con simplemente creer en Dios y seguir viviendo a mi manera como yo quiera. Jesús tuvo 2 discípulos que estaban viviendo su propia manera. Decían ser creyentes, pero no vivían según Jesús esperaba de ellos. Uno de ellos era Judas Iscariote, el cual robaba del dinero de Jesús y de sus discípulos todo el tiempo. Y el otro era Tomás, quien no había puesto toda su confianza en Dios, sino que continuamente dudaba en su corazón, a tal punto que no creyó cuando los discípulos le dijeron que Jesús había resucitado. La diferencia entre ellos dos fue que Judas se suicidó sin hacer a Jesús el dueño total de su vida, y Tomás, aunque no fue perfecto al ver a Jesús resucitado, entonces tomó un cambio en su vida y le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío, haciéndole así el Señor de su vida. Mi amigo y mi amiga, para acercarnos a Dios y ser salvos, no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Siempre que el hombre ha querido trazar su propio camino, le ha ido mal. Por eso Dios nos ha trazado un camino a través de Jesucristo, haciéndole nuestro dueño y nuestro Señor, santificándonos para Él diariamente, obedeciendo su palabra, al congregarnos con otros hermanos nuestros y clamando a Él en todo momento. Atrévete a dejar tu orgullo, humanidad y señorío a un lado y permítele a Jesús ser el Señor totalmente de tu vida. Yo creo en Dios, pero a su manera. Dios te bendiga. Gracias por continuar aquí con nosotros en Bienaventurados. ¿Y qué tal les pareció la información que dimos en este video? ¿En qué dice la Biblia? Sí podemos creer en Dios a nuestra manera. Quizás muchos dirán, yo puedo creer en Dios a la manera que a mí se me antoje. Y a la final también está bien. Pero la Biblia enseña que hay un solo camino para poder creer en el Señor, y es a través de su único Hijo, Jesucristo. Ahora lo invito a conocer esta publicidad y ya regresamos nuevamente al siguiente segmento de Bienaventurados. Existe una industria que genera más dinero que Apple, Google, Microsoft y Amazon. Esta industria logra obtener más de 68 millones de búsquedas diarias en Internet. No es el petróleo, no es el cine, no es la moda. ¿Sabes cuál es? La pornografía. Esta industria produce más de 97 billones de dólares al año gracias a más de 420 millones de sitios web pornográficos que existen en el mundo cibernético. Además, existen más de 100.000 páginas web que se dedican específicamente a la pornografía infantil, lo cual genera más de 3 billones de dólares anuales. Más de 4.000 usuarios por segundo están conectados a un sitio pornográfico. El grupo consumidor más grande comprende edades entre 12 y 17 años, siendo los jóvenes las principales víctimas de los efectos destructivos de la pornografía. Tenemos que hacer algo.
En respuesta a esta problemática, hemos creado Sexualidad y Juventud a lo Cristiano, con el firme objetivo de ayudar a quienes han sido afectados por esta industria. En apenas 2 años hemos alcanzado un índice mensual de 16 millones de personas a través de las redes sociales. Tan solo el primer mes recibimos más de 340,000 visitas. También hemos atendido más de 6,000 casos proporcionándoles consejería personal. El 67% de quienes nos escriben admiten no hablar con sus líderes de estos temas por diferentes razones. La respuesta a este movimiento ha sido impresionante y sin duda damos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha permitido alcanzar. Sin embargo, lastimosamente no hemos podido atender más de 10,000 casos. Por eso hoy te pedimos que nos ayudes a ayudarnos. Con tu aporte podremos fortalecer nuestra plataforma para canalizar mucho mejor los casos actuales y poder atender personas de manera más efectiva y ser parte del cambio de sus vidas. Si estás interesado en apoyarnos, haz clic en el enlace al final del video para mayor información. También puedes compartirlo para que llegue a más personas. Dios te bendiga. Gracias por continuar con nosotros aquí en Bienaventurados. Para mí siempre es un gozo y una alegría poder estar semana tras semana con cada uno de ustedes y ser una herramienta de parte de Dios para traer una enseñanza puntual que pueda hablar a cada uno de sus corazones. Hace ya un tiempo bastante largo estuve tocando un tema que se llama o que habla acerca de las personas que están con desgano, que están apáticas, que están frías, que están bastante renuentes, distantes. Por X o Y circunstancias, a veces nos desganamos y a veces le perdemos amor a las cosas que hacemos y sobre todo a aquellas que tienen que ver con el Señor. No sé si usted entiende lo que es la palabra desganado o la palabra desganar, que significa disgustarse, apartarse de lo que antes se hacía con gusto, sentir tedio o fastidio. No sé si usted esté pasando en este momento por ese tipo de circunstancias de tedio, de fastidio y de que aquellas cosas que se hacían con gusto, hoy usted no las está haciendo. Y yo digo que todo tiene un porqué de que esas situaciones estén ocurriendo en nuestra vida. Suelo sorprenderme con la gracia y la misericordia de Dios. Dios es un Dios muy grande, muy maravilloso. Y aún a pesar de nuestro desgano, de nuestro tedio, de nuestra apatía, Él nos ama, brindándonos un espacio bastante amplio para que nosotros podamos volver en sí y reaccionar del momento tan frío, tan apático y duro que estamos viviendo. Nosotros no podemos ser como eran aquellos antiguos, de los cuales la Escritura dice que este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres, que les ha sido enseñado. Muchas veces decimos amar al Creador, solemos decir que somos cristianos, nos escudamos detrás de una Biblia, pero nuestro corazón está bastante distante de Dios. Lo que antiguamente era para nosotros una pasión y una alegría, hoy se ha convertido en un tedio y un fastidio. Antes, pregúntese con cuál prontitud, alegría y usted acudía a las cosas de Dios y al día de hoy, cuál es su reacción a las mismas. Antes había un corazón encendido en pasión y en fuego. Hoy quizás no está de la misma manera y sobre todo las cosas que tienen que ver con el Señor son apáticas para usted. La oración, la lectura de la Biblia, acudir a la iglesia, compartir en un grupo de familia, hablar del Señor, que son cosas que nos conducen a vida eterna. Hoy, para muchos, se ha convertido en algo tedioso, fastidioso, aburridor. Hemos perdido la emoción del principio. Y tenemos que hacernos varias preguntas del por qué estas situaciones nos están aconteciendo. Yo sé que vivimos momentos de dificultad,
como también vivimos momentos de tranquilidad, que vivimos momentos de alegría, como también tenemos momentos de tristeza. Pero la cuestión es mantenernos equilibrados. No permitir que ni la extrema alegría ni el dolor pueda apartarnos de la gracia redentora y salvífica de nuestro Dios. No permitir que ninguna circunstancia pueda traducirse en tedio y fastidio, sino que por el contrario, todo lo que nos acontece y nos ocurre nos acerque a la presencia del Señor. Siempre digo que cuando algo te aparta de Dios, es momento de poner un freno, es un momento para entrar en meditación y preguntarte si es el camino correcto. Porque siempre lo voy a decir, que todo lo que es de Dios te va a conducir a Dios. Que los caminos que son correctos siempre te van a llevar a la presencia de Dios. Si hoy estás en tedio, si hoy estás en desgano, si hoy estás fastidiado, tenés que hacerte esas preguntas. Y pueden existir muchas causantes por las cuales nos estemos comportando de tal forma. De la forma como habíamos expresado en el versículo que leímos. De decir que somos de los que amamos a Dios, con nuestros labios los honramos, pero nuestro corazón está bastante distante de Él, bastante lejano, bastante apático. Acudimos quizás a la iglesia o al grupo de oración porque nos toca o por cumplir una responsabilidad, pero no porque verdaderamente de nuestro corazón emerge una alegría y un gozo por hacerlo. ¿Vos te acordás la primera vez que llegaste al Señor? ¿Vos te acordás de esa pasión? Dios quiere que continúe. Dios dice la palabra que va en aumento. Él va en aumento. Su gloria va en aumento. Su presencia y su revelación va en aumento. Él quiere darte más. A veces somos nosotros los que por ciertas circunstancias nos apartamos de Él y tenemos que ver las causantes por las cuales se está produciendo ese desgano, ese tedio, ese fastidio en cada uno de nosotros. Uno de ellos es que hemos perdido el primer amor. De seguro has escuchado mucho eso. He perdido el primer amor. Se me ha esfumado el primer amor. Como aquella iglesia de Éfeso que está escrita en el libro de los Apocalipsis. Dice Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 3 al 5, dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, o sea, cuál era tu lugar, cuál era tu posición, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mira lo que dice la palabra. Dice que recuerdes por tanto de dónde has caído. ¿Recordás quién eras? ¿Recordás lo que hacías? ¿Recordás tu posición? Dice en segunda instancia que te arrepientas. Y de tercera parte dice: y haz las primeras obras. Volvé a hacer aquello que te apasionaba. Volvé a hacer aquello que llenaba tu corazón de alegría y de gozo. Volvé nuevamente a la oración. Volvé a escuchar esas alabanzas y esas adoraciones que te conectaban con el trono de la gracia y de la misericordia. Volvé otra vez a hacer esos actos de amor y de misericordia que con tanta prontitud y liberalidad hacías para con los necesitados. Volvé otra vez a aquello que te apasionaba. Dios te va a ayudar a que vos podás volver a recobrar ese primer amor. Me encanta que la palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera. O sea que lo futuro, si te decides y te arrepientes, va a ser mucho más grande que lo que sucedió al principio. Qué bueno, ¿eh? Que Dios nos dé este regalo, de que a pesar de que nos hayamos enfriado, Él nos promete que la gloria postrera, que lo futuro será mayor que lo primero. Ahora, otra causa de lo que puede estar causando tedio en nuestros corazones
Es muy llamativo. Podemos estar sirviendo a Dios, pero no conocer a Dios. ¿Cómo decís eso, Javier? ¿Cómo decís eso, Galileo? Sí, podemos estar sirviendo a Dios, pero no podemos estar conociéndolo a Él. Una cosa es hacer una labor, un oficio, y otra cosa es conocer a quién le estás haciendo el oficio. ¿Quién es el que te está enviando a hacerlo? Algo sucedía, por así decirlo, en la época del profeta Samuel. La Biblia dice que él servía al Señor en presencia del sacerdote Elí, pero que no conocía al Señor. Hay muchas personas sirviendo dentro de la casa de Dios, pero que no conocen al Señor de la casa. Hay muchas personas creyendo que hacen algo para Dios y quizás lo hacen bien, pero no conocen el corazón del Padre. No tienen intimidad con Dios. No se les ha revelado la presencia de Dios. Dice en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 y versículo 7, el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Hay muchos que conozco que quizás están dentro de una congregación o asisten a una iglesia porque es obligatorio a raíz de que sus padres son cristianos. Hay muchos hijos de pastores que les toca estar en la iglesia porque su padre es el pastor, pero quizás ellos no quisieran estar ahí, no han tenido un encuentro con Dios y quizás están realizando alguna labor, algún oficio, pero no lo conocen, no saben de quién se trata, no se les ha sido revelada esa presencia, no han tenido un encuentro con Dios. Y si vos eres uno de ellos, yo te animo que vos medites, pensés y orés y le digas a Dios, yo necesito conocerte verdaderamente como el Señor de mi vida, como el Salvador. No quiero seguir ejerciendo una labor, un oficio, un trabajo sin conocerte, sin saber quién sos vos, sin entender de qué se trata esto. Porque al final vas a terminar amargado, vas a terminar frustrado, tratando de hacer una labor y esforzándote sin conocer al Dios de la obra. Cuando conoces al Dios de la obra, la forma en que trabajas y sirves cambia completamente. Hay un propósito completamente distinto. Ya sabes que no lo haces porque te toca estar en ese lugar, o porque es obligatorio a causa de tus padres, o porque no tienes otro lugar a donde más ir, sino que conoces al Señor de la obra y se despierta en vos una pasión y un amor que ya haces tu servicio en honra y gloria al Dios de los cielos. Ahora, hay otra causa por la cual quizás estemos desganados, apáticos. Es porque, número 3, nuestros corazones se han llenado de soberbia y autosuficiencia. Muchas veces nos llenamos de soberbia y creemos que ya todo lo conocemos y que no hay más nada por conocer, que ya tenemos la forma y la manera de hacer. Muchas veces tenemos X o Y método dentro de la iglesia y nos basamos en ese método y creemos que ya lo tenemos todo, cuando Dios tiene mucho más para darnos y mucho más para revelarnos. La Biblia enseña que lo que ojo no vio, ni lo que oído oyó, ni lo que ha subido al corazón del hombre, es lo que tiene Dios para revelarnos a cada uno de nosotros. Pero como le decía, nos llenamos de soberbia y de autosuficiencia. A veces creemos que ya no necesitamos lo de Dios, sino que ya con lo que nosotros sabemos y con nuestra experiencia y con el camino que hemos llevado, lo conocemos todo. Y como se dice coloquialmente, ya sé por dónde le entra el agua al coco. Nos llenamos de métodos, de estrategias y nos olvidamos del Dios que nos ha revelado la estrategia y que nos puede revelar otras formas y otras maneras para ser fructíferos, productivos en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro servicio a Dios, en nuestra iglesia. Y
en esa autosuficiencia y soberbia, desistimos de quienes pueden guiarnos. Nos volvemos de aquellos que no necesitamos que nadie más nos enseñe, porque ya nosotros no la conocemos toda, no la sabemos toda. Mentira, no sabemos nada. Necesitamos cada día ser instruidos por el Espíritu Santo. La Biblia habla de un rey que se llenó de soberbia, que se volvió autosuficiente y que para presentar ofrenda al Señor quiso hacerlo a su manera y a su forma. Segunda de Crónicas 26:16 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Esta actitud del corazón del rey Usías le produjo lepra de por vida. Se llenó de ira, se llenó de soberbia. No quiso recurrir a los sacerdotes y levitas como decía la ley. Él quiso hacerlo a su manera y a su forma y quebrantó el estatuto, y cuando le fue llamada la atención se llenó de ira y de soberbia, y esa ira y soberbia se tradujo en lepra. Vivió apartado los últimos años de su vida a causa de esta enfermedad, y lo más tétrico y trágico es que nunca pudo volver a la casa del Señor por esa enfermedad que contrajo a raíz de su soberbia y a raíz de su autosuficiencia. Siempre vamos a necesitar al Señor, todos los días. Siempre vamos a necesitar personas que tengan más experiencia que nosotros, personas que también conozcan el Espíritu Santo y que puedan edificarnos. No la sabemos toda. Téngalo presente. Siempre necesitamos conocer más. Número 4, otra cosa u otra causa por la cual nuestros corazones se hacen duros y nos desganamos con las cosas de Dios es el pecado que nos hace insensibles. La esclavitud a un hábito oculto o un continuo y repetitivo procedimiento erróneo en cuanto a lo que Dios quiere para nosotros, hace que nuestros corazones se vuelvan duros, se vuelvan insensibles. Esas prácticas detestables por Dios, que a Dios no le agradan y que contristan al Espíritu Santo, terminan por debilitarnos y hacernos hombres insensibles, hombres duros, hombres que perdemos de vista la presencia de Dios, que nos olvidamos por nuestros continuos pecados de su presencia. Nos sumergimos en el pecado y nos olvidamos de la gracia. Y el pecado endurece el corazón, lo hace de piedra, insensible. Hay una historia triste dentro de los relatos bíblicos, la historia de Sansón, un juez de Israel con una fuerza descomunal. Nadie lo podía resistir cuando el Espíritu del Señor venía sobre él. Su fuerza era impresionante. Destruía a sus enemigos de una manera asombrosa. Pero este hombre jugó con la gracia de Dios y decidió revelar el secreto de su fuerza, de esa presencia maravillosa del Señor. Y sin darse de cuenta, por la dureza de su corazón, a raíz de la repetitividad de sus pecados, no se dio cuenta cuando el Señor se apartó de él. La Biblia dice que en Jueces 16:20, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti, hablando de Dalila, ¿no? Y luego que despertó él del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Trágico, duro. Y Sansón, por causa de su pecado, perdió no solamente la vista natural porque le fueron arrancados sus ojos, sino perdió la visión. Perdió esa amplitud de visión que él tenía como juez de Israel. Perdió su posición. No era cualquier personaje más de Israel, era el juez de Israel.
Era la persona a donde todos acudían para que él pudiera emitir veredicto. Era un conocedor de la ley. Perdió su honra. Y por último, perdió su libertad. Quedó esclavo por causa de su pecado. Fue llevado cautivo por los filisteos y fue deshonrado. Se burlaban de él a causa de que pudieron capturarlo. Este hombre, cuando estaba sano, cuando tenía el cabello largo y su vista normal, destruía a los filisteos. No podían con él. Y por causa de su pecado, perdió estas cosas. Perdió la visión, perdió la honra, perdió la posición y perdió su libertad. No te muevas, mira esta publicidad y ya regresamos con el siguiente segmento de Bienaventurados. ¿Cuántas personas habremos aquí? ¿Qué? 200 más o menos. Pónganse 200 personas. Si cada uno de ustedes decidiera llevar el reino de Dios a sus hogares, si cada uno de ustedes decidiera llevar el reino de Dios y establecer el gobierno de Dios en el lugar donde Dios te ha colocado, solamente comienza. Claro. Si tú logras... Sí, estoy en la iglesia. Nada más. Estoy en la iglesia. 10 personas. Claro, o sea, como siempre, prestando atención. Y que esas 10 Es que yo no me espero un domingo en la iglesia. por el poder de Dios. Sí. ¿Cuántas serían? Dale, lo que salga yo te llamo. Personas, ¿verdad? Dale, ve. Porque 210 Dale. serían ya 2000. Pero ¿y si esas 10 personas que tienen para hablarles y esas personas decidieran también abrir un hogar de paz, una casa de encuentro para jóvenes, ¿cuántos serían? Seríamos ya 20.000 personas. Miren. Amén. Súper sencillo. Aló, amor. Tenemos Amor. Sí. la Estoy en la iglesia. Ajá. poder hacer de esta nación. ¿Cómo que si te extraño? Claro que te extraño. ¿Quién te quiere más que yo? ¿Quién te de quiere más poder que yo? hacer Venezuela. ¿Quién te quiere más que yo? ¿Quién está en esa cosita más que yo? Claro que estoy en la iglesia, escucha. Tenemos la oportunidad de ¿Viste? poderlos hacer. Gracias, muchachos. Los jóvenes, Claro, el día amor. lunes. Dale, yo te amo ahora. Te quiero. Tira un besito. Parte Dale. de Dios empezó a traer Loco. muchas ideas. Apagado. Y una de ellas es que tenemos oasis de paz. Estoy hablando por nuestra iglesia. Amén, aleluya. ¿Cómo diferente? Llevando una palabra de Aló, suegra. Sí, claro, suegra. ¿Cómo se me va a haber olvidado el mandado? Claro que no. y Dios me habló de 500 Ya le voy a tomar el mandado. de comida para entregar en cada jornada que ¿Me lo me vas a En ese hacer? momento yo me coloqué en la posición Ajá, dígame, suegra. y me puse a negociar. Un recado de olla. Negociar con Dios. Ajá. 2 tomates. ¿Los tomates no vienen en el recado de olla? No hay nada Ajá. Y la leche del bebé. que le Listo, suegra. La quiero yo. La quiero. Dice al Señor 500 minutos. Y aparte de eso, Loco, ¿hasta cuándo? cola para buscar harina, Suegra, ¿cómo está queriendo yo que diga eso? para comprar arroz. ¿Cómo vamos a hacer? No, muchachos, se acabó la guachafa. Lo voy a llamar. Van a ver, lo voy a llamar. ¿Sí? Buenos días. Aló, papá. Pastor. Apaga el teléfono, Sí, mijo. pastor. Sí, disculpe. Ya apago el teléfono. Gracias por continuar con nosotros aquí en Bienaventurados y esperamos que lo que estamos compartiendo en este programa pues esté enriqueciendo tu vida, aumentando tu fe y te esté trayendo claridad en muchos asuntos que quizás hoy puedas estar viviendo
de los que te estés preguntando por qué me está aconteciendo esto a mí. Y he estado hablando de ese desgano, de esa apatía y de ese fastidio que a veces nos producen las cosas del Señor. Y bueno, con lo que hemos dicho, pues tú puedes ir sacando conclusiones. Hemos estado hablando de que muchas veces ese desgano es porque el pecado nos hace insensibles. Hemos hablado acerca de lo que le ocurrió a Sansón por causa de su terquedad y de su continua repetitividad en los pecados. Hemos hablado que muchas veces hemos perdido el primer amor, que servimos a Dios pero no lo conocemos, y también que nuestros corazones muchas veces se llenan de soberbia y de autosuficiencia. Ahora, otra situación por la que quizás haya ese desgano en cada uno de nosotros es que nuestro corazón y nuestra vida no le pertenece a Cristo. Quizás decimos que somos cristianos, pero quizás fue un momento emocional en el cual decidimos aceptar al Señor Jesús, pero hoy no estamos viviendo esa realidad en nuestras vidas. Porque tengo entendido, según lo que me enseña la palabra, que quienes tuvieron un encuentro con Jesucristo nunca más volvieron a hacer lo mismo. A pesar de sus dificultades, a pesar de los momentos duros que vivieron, quienes tuvieron un encuentro con Él y quienes tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo jamás volvieron a ser lo que eran antes. Y vos tenés que preguntarte si verdaderamente tu corazón y tu vida le pertenecen a Él. El apóstol Pablo decía en el libro de Gálatas, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando era más chico hacíamos un discipulado en la iglesia y a ese texto le añadían, y Cristo lo controla todo, controlándolo todo. Verdaderamente hoy Cristo está controlando tu vida, es el Señor de tu vida, es el Señor de tu hogar, es el Señor de todo lo que haces. Verdaderamente te estás deleitando en Cristo Jesús. Esas son cosas que tenés que preguntarte. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora la pregunta es, ¿me estoy deleitando en Él? ¿Me estoy gozando? ¿Me estoy sintiendo satisfecho? ¿O por el contrario? Estoy fastidiado, estoy frustrado, estoy amargado, estoy cansado, tengo tedio, tengo fastidio, me aburren las cosas del Señor. Son preguntas que vos tenés que hacerte y mirar las causas que hemos estado compartiendo en el programa de Bienaventurados para darte de cuenta si tú eres de ese grupo, si eres del grupo de los que ha perdido el primer amor, si eres del grupo de los que está incurriendo en pecado, si eres del grupo de los que le sirve, pero no lo conoce, si eres del grupo que tu corazón y tu vida no le pertenece al Señor. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, de juicio y de justicia. No es el hombre, no son nuestras ideas. Y vos tenés que preguntarte en el día de hoy, ¿verdaderamente yo soy de Jesús? Lo acepté, lo recibí, Él es el Señor de mi vida, Él es todo en mi vida. Son preguntas que quiero dejarte en este programa para que vos medites tranquilamente y te las respondas. Y con la ayuda del Espíritu Santo puedas volver a retomar el camino correcto. Ahora, cuales quieran que hayan sido las manifestaciones para que tú tengas esta actitud, aún hay espacio para volver al Señor. Amós 5:4 dice, Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y Amós 5:4 dice, pero así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Es decir, que aún hay espacio para cada uno de nosotros. Podemos buscarlo y vivir y aún podemos llamarlo, porque aún Él está cercano a cada uno de nosotros. Claro que se ha dolido por nuestras actitudes y por nuestras apatías, porque Él ha estado esperando por nosotros. Desde las primeras horas de tu mañana, Él ha estado ahí esperando que tú abras tus labios y le digas, gracias Señor, hoy necesito tu presencia, hoy necesito tu dirección, hoy necesito tu guía. Él ha estado esperando para que
acudas a oír su voz a través de lo que Él te ha dejado en su legado de la palabra. Él ha estado esperando para que en todo momento clames, pero se ha dado cuenta de tu actitud, de tu rechazo. Se ha dado cuenta de tu obstinado corazón, de tu tedio, de tu fastidio. Mas aún así te dice, buscadme y viviréis. Y más aún así te dice que lo llames, porque Él está cercano, a pesar de todo eso. Es hora de que, como dice la Biblia, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere después de haberte dicho todas estas causas por las que quizás vos estés desganado y vos digas, bueno, yo soy de este grupo, yo soy del grupo de los que verdaderamente ando pero repecando de tal forma que mi corazón se volvió duro? O yo soy del grupo de los que, viste, le sirvo al Señor pero parece que no lo conozco. O soy de ese grupo de los que mi corazón y mi vida verdaderamente no le pertenece al Señor. No sé cuál grupo seas vos, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Número uno, Dios quiere darse a conocer. Ese ha sido siempre su interés para con todos los hombres. Y tanto ha sido su interés que se dio a conocer a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Envió a su único Hijo a dar a conocer las buenas nuevas de salvación para que a través de su Hijo Jesucristo vos tuvieras acceso libre y gratuito a su presencia. Él murió por tus pecados, Él murió por tus errores y Él te abrió un único y verdadero camino para que tú lo puedas conocer. Dios te encontró. La gente dice, encontré al Señor, y es mentira. Tú no encontraste a Dios. Dios fue quien te encontró cuando vos estabas perdido, cuando vos estabas pero bastante lejano, bastante turbado. Dios salió a su encuentro y sale todos los días a tu encuentro. Y Dios quiere darse a conocer. Y la manera de darse a conocer es a través de la persona de su Hijo Jesucristo y a través de la gloriosa obra de su Santo Espíritu. Número 2, Dios quiere enseñarnos sus propósitos. Y yo digo que todos los propósitos del Señor conducen a la vida eterna. Tenemos una vida pasajera en esta tierra, pero para los que le hemos recibido, ese propósito de Dios es eterno, pues Él nos regala vida, vida en abundancia y vida eterna. Número 3, Dios quiere ungirte con el poder del Espíritu Santo. Dios quiere llenar tu vida de la gloriosa obra del Consolador. Y además, número 4, quiere despertar tu espíritu para que dejes ese adormecimiento y verdaderamente cambies de parecer y cambies de actitud. Dios quiere hacer eso en tu vida. Yo te pregunto, ¿vos querés que Él lo haga? Entonces, sé de esos humildes, sé de esos que dice, necesito que Dios lo haga en mi vida. Y número 5, Dios quiere que tomes de una vez y por todas una decisión. Hay un momento impresionante dentro del pueblo de Israel cuando la mayoría del pueblo se volcaba tras los Baales y abandonaba al Señor. En Primera de Reyes, en el capítulo 18, versículo 21, dice que acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si el Señor es tu Dios, síguelo. Si el Señor es el que te ha brindado un amor como el que nadie te ha brindado, yo te invito a que lo sigas en el día de hoy y que tomes una decisión y que te pongas firme y digas, yo no voy a seguir más con este desgano, yo no voy a seguir más con este tedio. Este tedio, este desgano, lo único que ha producido es que yo esté lejos del Señor. Por eso te invito hoy a que tomes una decisión, y una decisión puntual, una decisión radical, a que te determines. La Biblia dice en el libro de Job, en el capítulo 22, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Hoy te invito a que tú seas un hombre
y una mujer de determinaciones firmes, de decisiones radicales. Acércate a Dios. Él tiene muy buenas cosas para vos y para mí. Ahora te invito a que conozcas nuestro recomendado de hoy y ya regresamos con Bienaventurados. Gracias por continuar con nosotros. Espero que te haya gustado el recomendado que siempre traemos en Bienaventurados. Si vos eres de los que por primera vez estás viendo el programa y Dios ha tocado tu corazón, yo te invito a que puedas abrirlo para el Señor Jesucristo. Si estás angustiado, desganado, apático con la vida, con tedio y con fastidio, yo te invito a que puedas conocer al Dios que te quiere colmar de gozo y de alegría en este día. Que puedas recibir a Jesucristo en tu corazón. Por eso te invito a que hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, te recibo en el corazón. Reconozco mis pecados y me arrepiento por ellos. Te ruego me perdones. Te ruego me libres. Te ruego que me ofrezcas esa nueva vida en Cristo Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no me sueltes de tus manos. Si vos has hecho esta oración, te digo bienvenido al selecto grupo de los hijos de Dios. Hay espacio para muchos más. El Señor no retarda su promesa como muchos tienen por costumbre decirlo, sino que es misericordioso a espera de que todos puedan arrepentirse. Le pido al Señor que donde haya enfermedad hoy traiga sanidad, donde haya necesidad de liberación, algún milagro de lo alto ocurra, donde haya necesidad de consuelo, el Espíritu Santo traiga paz y esperanza. Y a todos ustedes les quiero dar gracias por estar con nosotros en un programa más. Nos volveremos a ver la próxima semana si así Dios lo permite. Hasta pronto, queridos amigos de Bienaventurados. Creer en Dios y seguir viviendo a mi manera como yo quiera. Jesús tuvo dos discípulos que estaban viviendo su propia manera. Decían ser creyentes, pero no vivían según Jesús esperaba de ellos. Uno de ellos era Judas Iscariote, el cual robaba del dinero de Jesús y de sus discípulos todo el tiempo. Y el otro era Tomás, quien no había puesto toda su confianza en Dios, sino que continuamente dudaba en su corazón, a tal punto que no creyó cuando los discípulos le dijeron que Jesús había resucitado. La diferencia entre ellos dos fue que Judas se suicidó sin hacer a Jesús el dueño total de su vida, y Tomás, aunque no fue perfecto al ver a Jesús resucitado, entonces tomó un cambio en su vida y le dijo a Jesús: Señor mío y Dios mío, haciéndole así el Señor de su vida. Mi amigo y mi amiga, para acercarnos a Dios y ser salvos, no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Siempre que el hombre ha querido trazar su propio camino, le ha ido mal. Por eso Dios nos ha trazado un camino a través de Jesucristo, haciéndole nuestro dueño y nuestro Señor, santificándonos para Él diariamente, obedeciendo su palabra, al congregarnos con otros hermanos nuestros y clamando a Él en todo momento. Atrévete a dejar tu orgullo, humanidad y señorío a un lado y permítele a Jesús ser el Señor totalmente de tu vida. A nuestro número que aparece a pie de pantalla, o escribirnos también a nuestro fanpage Solidaria TV Argentina o El Galileo Predicador. Yo creo en Dios, claro que sí, pero a mi manera. Esas son las palabras que escuchamos todos los días en la boca de millones de personas cuando intentas hablarles acerca de Dios. Apenas mencionas algo de asistir a una iglesia o de santificarse, te responden con estas palabras asegurando que ellos pueden vivir como ellos quieran y aún así agradar a Dios. Y quizás tú, amigo mío, seas una de esas personas. Por eso hoy te reto a ver este video donde aprenderemos si realmente esa es la manera de llegar a Dios
Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Si yo te invito a mi casa en la cual solo hay una puerta de entrada, donde tengo reglas de comportamiento y vestimenta, creo que me sentiría muy mal si entraras por la ventana, rompes todas mis reglas e incluso te vistes de una manera despectiva dentro de mi hogar. El reino de los cielos invita a todo tipo de personas. Dios no limita la invitación a su reino a ningún tipo de personas, pero Él sí espera que haya un cambio en tu vida a medida que te acercas a Él. O sea, que tú puedes llegar a Dios tal como eres, pero en el proceso tienes que seguir algunos consejos para que Él te perfeccione. Y para esto Él... Salmos 112, 1. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Gracias por continuar aquí con nosotros. Era nuestro versículo del programa que usted puede encontrarlo en el libro de los Salmos, en el capítulo 112, versículo 1. Siempre traemos, como ustedes lo saben, una pregunta para cada programa para que ustedes puedan opinar, enviar sus sugerencias, opinar acerca de lo que proponemos aquí en Bienaventurados. Le invito a que conozca esta pregunta para el programa y que nos pueda enviar sus mensajes a nuestro número que aparece a pie de pantalla, ya sea a través de texto o a través de WhatsApp. Como también envíenos sus pedidos de oración y sus acciones de gracias por el favor recibido de parte de Dios. ¿Puedo creer en Dios a mi manera? Era nuestra pregunta para el programa de hoy en Bienaventurados, si puedo creer en Dios a mi manera. Yo te invito a que podamos ver el siguiente video para que nos dé una amplia información acerca de la pregunta que hemos propuesto en este programa. Como les venía diciendo, les invito a dar sus opiniones. Ha dejado un manual para hacernos conocer su perfecta voluntad para nuestras vidas. Esto es la Biblia. Así que al mirar en la Biblia nos damos cuenta primeramente que creer en Dios no es suficiente. Conocer que Él existe, nos creó y nos ama, no basta para ser salvos. El escritor Santiago dijo estas palabras: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Porque los demonios, al igual que millones de personas, creen que Dios existe, pero esto no les hace salvos. Entonces, ¿cómo es que uno es salvo? El apóstol Pablo le dio la receta una vez a un carcelero que le preguntó ¿cómo uno puede ser salvo? Él le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aquel creer de conocimiento que también los demonios tienen y este otro creer que menciona Pablo? Simplemente aquí nos especifica que tenemos que creer en el Señor Jesús. O sea que para acercarse a Dios no solamente hay que creer que Él murió por mis pecados, sino también aceptarlo como mi Señor, lo cual significa amo o dueño. Y este es el problema que millones de personas tienen. Saben que Dios existe, pero no quieren hacerle el dueño de sus vidas. No se quieren someter a su reino, pues quieren seguir viviendo en sus pecados. La Biblia nos dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. También nos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De manera que es imposible ser salvo con simplemente Hola amigos de Bienaventurados, yo soy Javier Enrique Gómez el Galileo y me gozo estar nuevamente con cada uno de ustedes. Le doy gracias al Señor por permitirnos volver a estar en cada uno de sus hogares y también gracias a todo el personal técnico de Solidaria TV. Sin el concurso de ellos sería imposible poder llegar a cada uno de sus hogares. Esto es un trabajo de equipo y damos gracias a todos nuestros sonidistas, técnicos, camarógrafos, editores. Gracias a su trabajo podemos llegar hasta donde ustedes se encuentran. También nos pueden buscar a través de nuestra página web www.solidariatv.com.ar y visitar también nuestra fanpage facebook.com Solidaria TV Argentina y facebook.com El Galileo Predicador.
Ustedes podrán conocer ahí más de nosotros, qué hacemos, nuestras novedades, qué programas se vienen y también acceder a nuestra transmisión en vivo las 24 horas del día. Bueno, ¿qué les parece después de esta introducción ir a conocer el versículo que siempre acostumbramos traer para cada uno de nuestros programas aquí en Bienaventurados?